Buenas tardes a todos, bienvenidos a las clases de operador de computadora que te ofrece el Instituto Iptabol. Vamos a empezar lo que viene a ser el módulo del Access. El Microsoft Office Access igual es un programa dependiente del Office, es decir que si ustedes tienen en casa ahí instalado el Word, el Excel, el PowerPoint, también van a tener el Access y van a tener el Publisher. Entonces, este material que ustedes están viendo en este momento, yo se los he pasado ya al grupo y también lo he subido a la plataforma para que ustedes lo puedan tener ahí en casa. ¿Ya? Porque, bueno, pues en base a esto nosotros vamos a continuar con el avance. Primero, empezando acá definiendo el programa con un concepto. En realidad, como dice acá, el concepto del Access es para crear y manejar bases de datos. Para eso es el Access, ¿ya? Entonces, bueno, una vez que ya tenemos nosotros el concepto del programa, pasaríamos a ver la forma que tenemos para ingresar. O sea, cómo vamos a acceder a Access. Entonces, acá yo se los estoy colocando los pasos. En realidad, miren, no se olviden que el ejecutable de Access es MS Access. ¿Ya? Así ustedes lo tienen que tomar en cuenta. Es decir, que si ustedes le dan así como yo, miren, botón inicio y por acá no tienen ejecutar, fíjense, yo no tengo ejecutar acá de manera directa. ¿Ya? Entonces yo presiono la combinación de tecla que está acá, ¿ya? Que en este caso sería Windows más R, miren. ¿Ya? Entonces, si ustedes presionan Windows más R, le va a aparecer esta ventanita que ven acá de ejecutar. ¿Qué es lo que tienen que escribir ahí? ¿Ya? Si yo escribo Access, o sea, Access se escribe con doble C y doble S, si yo lo escribo así y le doy a aceptar, me sale un error, me dice Windows no puede encontrar el archivo. Asegúrese de que el nombre esté escrito correctamente. Entonces, su nombre es Access, pero su ejecutable es MS Access. Miren, acá yo lo estoy colocando en pantalla y ustedes también lo están viendo acá, ¿verdad? Entonces, si yo le doy a aceptar, fíjense que de manera directa dice Microsoft Access. Yo estoy ingresando a la ventana de lo que es este programa. Y lo que vamos a crear acá, miren, son bases de datos. Primero se tiene que hacer una base de datos y dentro ya de la base de datos vamos a continuar trabajando. ¿Ya? Entonces, si no ven, por favor, esta pantalla que yo les estoy mostrando, ustedes me lo tienen que decir ahí por el chat o por el micrófono si es que no se ve o no se escucha bien, ¿ya? Muy bien, entonces yo lo voy a cerrar porque, bueno, solamente estamos viendo el proceso de cómo ingresar al programa. Muy bien, entonces continuando acá le he elaborado el esquema con el cual nosotros vamos a trabajar acá. Es decir, en este esquema, bueno, tenemos el programa del Access. Lo primero que vamos a hacer, quiero que por favor en base a esto, ustedes ya lo tengan la figura mucho más clara. Me refiero, miren, que el programa del Access es para crear y manejar bases de datos. O sea, que para crear una base de datos ustedes tienen que ingresar al Access. Ahora, los elementos o los objetos de la base de datos son las tablas. Primero acá tenemos las tablas. A las tablas, fíjense ustedes en esta parte de acá, le vamos a crear consultas, le vamos a crear formularios e informes. Pero también nosotros podemos proteger nuestra base de datos con contraseña. ¿Ya? Se puede proteger en el Word, en el Excel, se puede proteger ya los trabajos, se puede. Es muy fácil, pero acá en el Access la manera de proteger es diferente. Por eso es que también le coloqué la contraseña. Entonces, este es el esquema del programa. No se olviden que si yo les digo, vamos a crear una base de datos, entonces ustedes tienen que ingresar al Access. Y si yo les digo, vamos a crear una tabla, tienen que estar dentro de una base de datos para que podamos crear tablas. A las tablas le vamos a crear las consultas, los formularios y los informes, que ya lo vamos a ir viendo para qué sirve cada uno de estos. Miren, acá empezamos viendo lo que viene a ser una base de datos. En realidad, pues, una base de datos es una información que nosotros tengamos sobre cualquier tema. A eso se le llama base de datos. Ustedes inclusive
generalmente acá en lo que viene a ser los otros programas también, ya se maneja bases de datos, ¿no? Como dice mi amigo el Chavo del 8, sin querer queriendo, ya estaban manejando ustedes bases de datos. Bien, ahora, dentro de las bases de datos, el primer elemento que vamos a tomar en cuenta son las tablas. Como les decía yo, las tablas. Entonces, las tablas ya nos permite que administrar mejor la información, las tablas, ya en columnas y en filas, ¿verdad? Entonces, por eso es que, por ejemplo, la misma hoja es una tabla. Y acá en el Access se puede importar datos, es decir, si ustedes tenían su planilla en Excel, lo pueden traer al Access, se puede. Ahora, como ya tenemos también que definido que las tablas nos permiten administrar mejor la información, ya en columnas, en filas y en celdas. Se trabaja a partir de eso, ¿no? Entonces, acá tengo yo los pasos para lo que lo vamos a crear. O sea, nosotros vamos a hacer un diseño de tabla acá en el Access. No vamos a darle acá, como dice la imagen, no le vamos a dar crear y le vamos a dar tabla. No. Vamos a hacer un diseño. ¿Y qué involucra hacer un diseño de la tabla? Involucra, miren que ustedes van a definir cuántas columnas va a tener su tabla. ¿Ya? Y también los diferentes tipos de datos que van a colocar ustedes ahí en su tabla. O sea, cuál va a ser su contenido. ¿Ya? ¿Cuál va a ser su contenido? Ya, muy bien. Entonces, continuando, tenemos acá, yo les he colocado esta tabla que, bueno, les estoy mostrando y cuando ya empecemos a hacer las prácticas le van a entender mejor ustedes. Es decir, los tipos de datos, miren acá, en esta versión del Office 2019 hay el texto corto, hay el texto largo. Pero, por ejemplo, en el Office 2010, en vez de texto largo, dice memo. ¿Cuál es la diferencia del texto corto y el texto largo? Como dice acá el tamaño. El texto corto hasta 255 caracteres pueden ustedes escribir, pero ya el texto largo aproximadamente hasta 65.000, ¿ya? Entonces, obviamente es mucho más extenso el texto. Pero si no dice así como acá texto largo, en lo que es su Office va a decir memo. Ahora, en esta versión hay número y número grande también, pero ya la parte de números se utiliza para hacer cálculos, ¿no? O en todo caso, colocar ese tipo de datos que solamente va a ser datos numéricos, así. Después fecha hora, la fecha hora permite colocar desde el año 100 hasta el año 9.999. ¿Por qué año vamos? Por el año 2000, ¿verdad? Todavía tenemos mucho espacio ahí. Moneda, todo lo que tiene que ver con money y con plata. Allá a eso se refiere este tipo de dato, moneda. Bueno, estamos viendo todos estos. Miren. Lógicamente acá dice autonumeración, le va a aparecer una numeración de manera número secuencial, dice acá. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, va a ir incrementándose de uno en uno los tipos de datos. Muy bien. Eso ya lo ven ustedes, lo tienen ahí el material, ¿ya? Ahora, yo les decía que vamos a hacer las consultas y bueno, pues más que todo las consultas, como dice acá, miren, se usan para ver los datos que nosotros necesitamos. Miren, acá se los he colocado. Mostrar datos específicos que el usuario necesita de una tabla. Ese sería el concepto más relevante de lo que es las consultas. O sea, que si yo tengo mi tabla, vamos a suponer que mi tabla tiene 30 columnas. Ustedes saben que las columnas son divisiones verticales, ¿verdad? Entonces yo en mi consulta puedo decidir mostrar una o mostrar 3 o mostrar 10 o las que quiera. Los formularios es un poco similar a las consultas, solamente que muestran los datos, o sea que se puede mostrar los datos de una tabla o de una consulta un poco más en detalle. ¿Por qué? Porque nos permite colocar diferentes modos de ver, o sea, diferentes modos de distribución, cómo vamos a ver nosotros los datos. Acá en la consulta podemos ver todo en uno solo, pero acá en el formulario de los datos que yo elija puedo ver uno por uno y revisarlo más que todo, para revisarlos, editarlos también. ¿A qué se refiere la palabra editar? Miren que dice acá, editar se refiere a que yo voy a cambiar algo de eso. Ya, yo lo voy a cambiar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si yo lo voy a cambiar,
me va a afectar, si lo cambio en el formulario, va a cambiar también si ese formulario está dependiendo de una tabla o de la consulta, va a cambiar igual el dato en ambos lados. Ya lo van a ver ustedes en la práctica. Y los informes únicamente se va a necesitar si es que ustedes quieren imprimir los datos así como dice acá, de una tabla o de una consulta. O sea, si quieren imprimir, le hacen un informe y ahí van a poder imprimir los datos ustedes. Y eso es el Access. Eso es el Access, ¿ya? Entonces vamos a empezar, como ven ustedes acá, con los prácticos, ¿ya? En realidad, miren acá, yo se los he colocado y no quiero que lo confundan porque esto está hecho, bueno, pues yo se los he pasado así en PDF, pero si yo les doy un examen, no vayan a pensar que el examen me lo van a hacer así. Por ejemplo, vamos a suponer que acá arriba, en vez de práctico 1, dice examen, ¿ya? Entonces, ustedes no vayan a pensar que me lo van a hacer así igual en este programa o lo van a hacer en el Word. Lo tienen que hacer en Access, pues. Ya, lo tienen que hacer en Access. Por ejemplo, acá dice, miren, crear la base de datos Instituto Iptabol. Ese sería nuestro práctico 1 con las tablas estudiantes y con la tabla docentes. Ahora, acá encontramos también cuántos registros vamos a rellenar. Acá dice tantos registros y acá dice tantos registros. Tanto para lo que es la tabla estudiante como para docentes. Ahora, yo tengo, miren, nombre del campo y tengo los tipos de datos que necesito de acuerdo al nombre del campo para poder rellenar y así voy a continuar con lo demás. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder empezar a hacer este práctico número 1? Dice crear la base de datos, dice. O sea, ¿cómo yo voy a crear mi base de datos de este práctico 1? Con el nombre, miren que me dice acá, Instituto Iptabol. ¿Qué tengo que hacer para crear una base de datos? Ingresar al Access. Miren, voy a minimizar esto. Como ven ustedes, están viendo mi pantalla. Ya, a ver, para asegurarme voy a dejarles de compartir. Y bueno, pues voy a volverles a compartir ahora nuevamente para que de esa manera ya se vaya viendo mejor. Ok, entonces, como yo les indicaba a todos ustedes, ¿qué tengo que hacer si tengo que crear una base de datos? Ingreso al Access. O sea, por ejemplo, miren, acá yo no tengo o puedo tener el icono, acá miren, en el escritorio para ingresar a Access, ¿no? Por ejemplo, de acá yo le voy a arrastrar, miren, y le voy a generar el icono, ahí está. Si ustedes tienen el icono del Access así en el escritorio, pues le dan clic derecho a abrir o le dan doble clic izquierdo rápidamente, un 2, o le presionan Enter y ¿qué va a hacer? Miren, va a abrir Microsoft Access. Esta es la ventana que les va a aparecer a ustedes cuando ingresen a este programa. Entonces, bueno, como ven acá hay diferentes plantillas también, ya, que pueden usar, claro que sí, pero como estamos en un curso desde cero, vamos a crear nosotros una base de datos desde blanco, desde cero. ¿Listo? Entonces, miren, acá dice base de datos. Si yo le doy un clic, acá me va a decir, bueno, en esta nueva ventana me va a decir el nombre. Si ustedes tienen una versión del Office 2010, le va a salir aquí a la derecha para colocar ¿qué? El nombre de la base de datos. ¿Ya? Y muy bien. Ahora, si yo le colocara un nombre, por ejemplo, ese va a ser mi nombre desde el 1 hasta el 9. Si yo le doy crear, se va a crear en documentos, va a estar así libre. O sea, que al momento de crear la base de datos se guarda. Ya se guarda la base de datos porque yo estoy creando. Y acá me da una dirección, miren, esto de acá que dice C, dos puntos, barra invertida, user, personal, documento. O sea, me dice que mi trabajo va a estar acá en inicio, acá en documento, y va a estar así suelto, miren, como estos trabajos de acá. Por ejemplo, esta es una base de datos, miren, dice Microsoft Access, y no tiene nombre, están así sueltos los trabajos, ¿no? Entonces, si yo le doy crear, así va a ser. Si yo decido dónde lo voy a guardar, le doy en este botón de acá, que dice, mire, busca una ubicación para colocar tu base de datos. O sea, que ahí al mismo tiempo de crear lo puedo guardar. Muy bien, pero voy a volver a cerrar el programa. Vamos a suponer que no tenemos esto de acá. Entonces, si no hay el icono en el escritorio, ustedes le pueden dar inicio y bueno, pues acá, por ejemplo, yo tengo el Access, acá también tengo el Access, entonces ustedes le dan un clic e ingresan al programa. O sea, estamos ingresando. ¿Y qué sucede si ustedes tal vez en alguna computadora
No hay el icono en el escritorio y tampoco está en el botón inicio. Vamos a suponer que no está acá. ¿Cómo ingresamos? Con los pasos que están acá en el archivo que yo les he pasado. ¿Ya? Con esos pasos. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Presiono Windows R y en esta ventanita de ejecutar escriben MS Access. No importa si lo escriben en mayúscula o minúscula, solo que tiene que estar bien escrito. Miren. Access, no se olviden que se hace con doble C y doble S y todo unido. ¿Ya? Y si en este caso, a ver, escúchenme bien ustedes, si en este caso, ya, no ingresara al Access, bueno, puede que no está instalado el Office ahí en su computadora. Entonces yo le doy a aceptar y ya estoy dentro del Access. Estoy ingresando al Access. Ahora acá notarán que yo estoy en inicio y bueno, pues yo tengo acá bases de datos. Bueno, he tenido que crear las bases de datos para hacer las prácticas. Entonces le damos acá, igual miren, dice base de datos en blanco. Ahí le doy un clic, ya, acá en esta parte donde me dice la opción de base de datos en blanco y fíjense que acá me sale el nombre. Es lo mismo que si yo estoy acá y le doy base de datos en blanco, es lo mismo. Entonces, miren, ¿cuál es el nombre de la base de datos que me dice acá mi práctico? Miren, me dice crear la base de datos Instituto Itabodo. Ok, entonces acá le tengo que colocar Instituto, miren así ustedes, Instituto Iptabol. ¿Ya? Ahí está, ahí sería, ese sería el nombre de la base de datos. Ahora, como al mismo tiempo de crear la base de datos se guarda, entonces le vamos a dar acá, miren, en el botón de guardar. ¿Y qué me aparece? Me aparece la ventanita donde voy a elegir yo la base de datos. ¿Listo? Me aparece esa ventana. Entonces, como ya estamos en documentos, acá yo voy a crear, miren, una carpeta para organizar mejor la información. Ya, ok, entonces, a ver, miren, yo le voy a dar acá donde dice nueva carpeta. Y bueno, pues acá voy a crear una carpeta. Por ejemplo, le voy a colocar de 3 a 4 los martes, jueves y sábados, Access. ¿Ya? Martes, jueves y sábado. Mejor le vamos a escribir ahí, ¿ya? Para tenerlo un poco más claro, ¿no? Para que sea más entendible. Entonces yo estoy colocando ahí lo que viene a ser la carpeta, miren, y acá debajo, si yo le doy a abrir, voy a ingresar a la carpeta, o sea que estoy guardando por adelantado. Primero estoy eligiendo dónde voy a colocar mi base de datos. Acá arriba dice documentos. Entonces si yo le doy a abrir, acá está la carpeta, como ven ustedes ahí en pantalla, y ya está el nombre del archivo, Instituto Ictabol, que esa va a ser el nombre de la base de datos. Entonces, si yo le doy a aceptar, fíjense que acá, ¿qué pasa? Cambia, miren el contenido, ¿no? Me dice documentos en la carpeta 3 a 4, Access, martes, jueves y sábado, miren. O sea, ahí se va a colocar mi base de datos al mismo tiempo de crearlo. Y si yo le doy crear, ahora recién ¿qué estoy haciendo? Creando una base de datos. Hasta acá, miren, hasta ahí lo único que he hecho es el primero. O sea, he creado la base de datos del práctico número 1. ¿Listo? Entonces, acá arriba me dice Instituto Ictabol, que es la base de datos, fíjense ustedes. Y bueno, me aparece esta tabla 1 por defecto que no la vamos a usar. ¿Ya? No sé si hasta acá hay alguna pregunta, alguna consulta. Adelante, los escucho. Ya, muy bien, excelentemente. Entonces, no se olviden que los micrófonos están totalmente habilitados. También está habilitado el chat para cualquier pregunta o consulta. Ahora, yo les decía que esta tabla de acá no la vamos a usar porque es una tabla ya que viene, ¿no? Por defecto. ¿Que la puedo editar? Sí, pero para no confundirlo lo vamos a hacer de nuevo. Entonces, miren, si yo me vengo en esta misma dirección de tabla 1 por acá, ahí está X, miren que dice cerrar tabla 1, fíjense ustedes ahí.
Ojo, no lo vayan a confundir esta X de acá con arriba, ¿no? Con la X de la ventana, nada que ver. Ahora, si tal vez le confunde mucho esta parte, acá donde dice tabla 1, ustedes le pueden dar clic derecho, cerrar. O sea, es lo mismo. Es lo mismo. Y acá, miren, este lado izquierdo dice tabla 1. En todos los objetos dice tabla 1. Entonces, si yo lo cierro acá o le doy en esta X, miren, aquí, cerrar tabla 1, tac, se cierra la tabla 1 y se borra, se elimina, porque como les decía, ¿no? Esto se crea automáticamente cuando crean la base de datos. Muy bien, entonces, fíjense ustedes que acá arriba dice Instituto Itabol, base de datos, y está la dirección donde se ha guardado mi base de datos. Entonces, esta es la ventana del Access. Yo le voy a restaurar un poco, ahí está, miren, esta es la ventana del Access. Tiene su barra de título, tiene los paneles de control, de minimizar, maximizar y cerrar, tiene los botones o la barra de acceso rápido, guardar, deshacer, rehacer. Ya, tiene la cinta de opciones que en este caso, miren, tiene inicio, crear datos externos, herramientas de base de datos y ayuda. Ya tenemos, bueno, en este caso, acá debajo, ya toda la ventana en sí, pero miren, todo está bloqueado. Por ejemplo, de la pestaña inicio, acá dice vista, portapapeles, ordenar y filtrar, registro, buscar, formato, detecto. No está habilitado, no puedo escribir nada yo acá. Miren. ¿Por qué? Porque solamente tengo mi base de datos hecha. Lo que tengo que hacer ahora es una tabla. El primer elemento que va dentro de mi base de datos es la tabla. Como dice acá, miren, en el práctico dice, con las siguientes tablas, tengo que crear esta tabla estudiante. Ahora, quiero indicarles a todos ustedes que todo lo que venga acá en nombre del campo, como por ejemplo, miren acá dice nombre, apellido paterno, apellido materno, ¿qué más tenemos? La carrera, miren, la edad, ¿no? La dirección, el teléfono, la fecha. Ya, esto de acá, todo esto van a ser las columnas. Yo sé que acá ustedes lo ven en fila, ¿verdad? Porque, bueno, pues es una tabla que está en PDF. Pero todo lo que está en nombre del campo, así todo lo que ven ustedes acá en nombre del campo, ¿listo? ¿Eso qué va a pasar con todo lo que está acá en nombre del campo? Se va a convertir en columna. ¿Cuántas columnas va a tener mi tabla? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, si acá dice nombre, acá dice texto, ¿no? Porque voy a escribir letras. Pero, por ejemplo, acá dice teléfono y dice número en tipo de datos. ¿Por qué? Porque necesito números. Ok, entonces, ahora sí nos vamos a la parte práctica. ¿Qué hago en el Access? Fíjense, le doy crear, en la pestaña crear. No le vayan a dar tabla, porque si le dan tabla, otra vez le va a aparecer tabla 1. Y acá, ¿qué puedo hacer? No hay, mire, nada igual para hacer, ¿no? Entonces lo cierro esto. No me sirve así. Le tienen que dar crear y donde dice diseño de tabla, acá. Ahí. Entonces, miren, si le damos un clic acá en diseño de tabla, ¿qué me aparece? Me aparece nombre del campo y me aparece tipo de datos. ¿Ya? Entonces, en nombre del campo, ¿qué tengo que hacer? Colocar todo lo que va a entrar como columnas en mis tablas. Es decir, toda esta parte, o sea, ya nombre del campo acá, miren, ya viene, fíjense, nombre del campo ya dice acá, ¿no? Entonces no lo tienen que escribir nombre del campo ni tipo de datos, sino el contenido que sería nombre, apellido, carrera, edad, dirección, teléfono y fecha. Eso colocamos acá. Miren. Entonces vamos escribiendo todo con mayúscula, nombre, bajo a la siguiente fila y acá escribo apellido paterno, ¿verdad? Apellido paterno. Bajo la siguiente, apellido materno. Bajo la siguiente, acá le coloco carrera. Acá le coloco edad. Debajo, dirección. Muy bien. Debajo, teléfono. Ahí le vamos a colocar teléfono. Y bueno, pues le vamos a colocar fecha de ingreso. Y miren, yo ya he escrito acá los nombres del campo y me aparece automáticamente en tipo de datos texto, 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 texto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Miren, desde nombre, acá, desde nombre hasta fecha de ingreso, yo he copiado de acá, de mi práctico. Nombre hasta fecha de ingreso. Miren. ¿Ya? Entonces lo he copiado eso. Ahora yo les decía, ¿cuántas columnas va a tener mi tabla? Miren, acá voy. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 columnas. Ahora, miren, nombre voy a escribir con letra. Acá dice texto corto, lo dejo en texto corto. Apellido con letra lo dejo. Apellido materno lo dejo con letra. Carrera lo dejo con letra. Edad voy a colocar número. Entonces, ¿cómo hago para cambiar? Acá no voy a escribir nada. Le tienen que dar en estas flechitas hacia abajo. ¿Lo ven ahí? Entonces me aparece texto largo, número grande, les decía, que esto, por ejemplo, en el Office 2010 no hay, ¿no? Pero sí tienen número, fecha, hora, moneda, autonumeración, sí o no. O sea, todo esto es lo que yo les explicaba anteriormente. Entonces, ¿con qué voy a escribir edad? Con número. Yo le doy clic en número. Miren. Estoy colocando ese tipo de datos, ¿ya? Ya, Mirko, muy bien. Me pregunta cómo hacer la práctica. Lo voy a acabar de hacer esto y voy a repetir otro con otro ejemplo, ¿ya? Ahora, en dirección, miren acá en el nombre del campo dirección, voy a elegir como tipo de dato texto largo. ¿Por qué texto largo? Porque generalmente en la dirección hay que explicar, por ejemplo, ¿no? Yo vivo en Santa Cruz, en la urbanización tanto, en el barrio tanto, en la calle tanto, en el número tanto, diagonal a tanto. ¿Para qué? Para que se pueda dar pues exactamente la dirección y cualquier persona que necesite llegar ahí lo pueda hacer, ¿no? Teléfono, le vamos a colocar, también miren aquí le damos un clic, número. Y si acá en nombre del campo dice fecha, por defecto el tipo de dato tiene que ser sí o sí fecha hora, ¿no? Fecha hora. Entonces miren, ya yo tengo los nombres del campo escrito y los tipos de datos elegidos en relación a los nombres del campo. Ahora van a tener cuidado, ya, por ejemplo, acá debajo, miren, debajo de fecha de ingreso no hay nada, ¿no ve? Acá el nombre del campo está vacío. Pero tal vez ustedes por error le dan un clic acá y pueden elegir así uno o pueden elegir así otro. Y lo quieran borrar esto, miren, así se borra, ¿verdad? Ok, yo lo borro, muy bien. Pero me dice el texto que ha especificado no es un elemento de la lista y le doy a aceptar. Y me dice que yo sí o sí tengo que elegir uno. Y si otra vez lo borro, otra vez le doy un clic afuera y me sigue así y voy a estar todo el día así. ¿Me entienden? Ese es un detalle, ¿no? O sea, le damos a aceptar. ¿Cómo corrijo? Elijo cualquiera. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que guardar mi tabla. ¿Ya? ¿Con qué nombre? Miren, con este nombre de acá que dice estudiantes. Entonces, no me va a dejar guardar mi tabla. ¿Por qué no me va a dejar guardar mi tabla? Porque miren, acá en nombre del campo no tengo nada escrito, pero sí tengo un tipo de dato. Acá también tengo otro tipo de dato. Entonces, el Access no deja avanzar. Miren, yo le voy a dar guardar. Fíjense, le voy a colocar un nombre cualquiera a la tabla y le doy a aceptar y me dice falta un nombre del campo, me dice. Miren este error. Y me dice, no ha definido un tipo de dato o una descripción para un campo, especifique el nombre del campo para que valga su tipo de dato, me dice acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? No voy a poder guardar mi tabla, sigue tabla 1, miren acá, sigue tabla 1. Entonces, no puedo avanzar. ¿Qué tengo que hacer? Eh, lo que tengo que hacer es eliminar esto de acá. Tengo que eliminarlo, porque si no, no me va a dejar guardar. Ahora miren, ¿cómo guardo? Le dan ustedes en este botón de acá guardar o le dan clic en archivo y le dan guardar. ¿Por qué? Porque ya hemos decidido todo el contenido de la tabla. Y les decía, ¿no? Que si yo le coloco un nombre, no me va a dejar guardar. ¿Por qué? Porque acá yo tengo tipos de datos, pero no tengo nombres del campo. Entonces, ¿cómo borro? Yo le doy clic derecho y le doy eliminar fila. Miren. ¿Ya? Eliminar fila, ahí se borró ese. Este de acá igual lo borro, clic derecho, eliminar fila y se borró. Y ya está parejito, miren, el nombre del campo con los tipos de datos. Ahora sí me va a dejar guardar. Entonces, ¿qué hago para guardar? Le doy clic en archivo y le doy clic en guardar. Ahora, ¿qué hago acá? Mire, me dice en esta ventanita, ¿qué nombre le va a colocar a la tabla? Acá dice, miren, nombre de la tabla y le colocamos estudiantes. ¿Ya? Escribo el nombre, que en este caso es estudiante, y le doy a aceptar, y me aparece esta ventanita que yo lo muevo que dice, no hay ninguna clave principal definida. Entonces, esto quiere decir, en otras palabras, para que ustedes entiendan,
¿Quiere que se lo cuente los datos que va a introducir? ¿Sí o no? Le damos sí. ¿Ya? Acá le van a dar ustedes sí. Entonces, fíjense, al darle sí, ¿qué me aparece? A estudiantes, y acá en todos los objetos a la izquierda me aparece también estudiantes. Ahora van a entender, miren, yo le doy acá en estudiantes, clic derecho abrir, o doble clic izquierdo, y se abre mi tabla, miren. Ahí se me habilita todo arriba, los tipos de letra, los colores, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, miren, esta parte de acá es similar al Excel. ¿Por qué? Apellido no se nota mucho, miren, apellido paterno. Entonces, cuando está el puntero así, ¿se recuerdan? Como en el Excel, miren, de color negrito se hace. Ahí pueden aumentar el ancho, en este caso, a las columnas. Por eso es que yo les decía, fíjense ustedes, yo les decía que su tabla iba a tener, ¿cuánta? 8 columnas, ¿se recuerdan? Ya, entonces miren, pues acá está nombre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 columnas. O sea, las 8 columnas que están acá, miren, en este nombre del campo de acá, que lo voy a ir borrando todos estos colores que he colocado, ya, para que se entienda un poco mejor. Ya, entonces miren ustedes que acá, ahí está, fíjense, acá está, vamos a desactivar esto, ok. Miren que acá está el nombre del campo, nombre que viene a ser en este caso, miren, nombre, una columna. Apellido paterno, otra columna. Apellido materno, otra columna. Carrera, otra columna. Edad, otra columna. Dirección, otra columna. Teléfono y fecha. Entonces son 8, miren, y si yo me fijo en mi tabla, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora tengo que empezar a colocar los datos. Los datos, miren que acá en el práctico que yo les he pasado, dice rellenar 10 registros en la tabla estudiantes. 10. Entonces, 10 registros se refiere hacia abajo. Acá pues ustedes les recomiendo que siempre los datos se rellenan primero, los datos van de acuerdo al nombre de la tabla y de acuerdo al nombre de la base de datos. Entonces, nombre, dice acá, pues vamos a colocar nombre de qué? De estudiantes, ¿no? Por ejemplo, yo le voy a colocar Micaela, ¿ya? Su apellido paterno va a ser Flores Durán, ¿ok? La carrera que está estudiando es operador. La edad que tiene es 19. La dirección donde vive en Santa Cruz. Muy bien, ahí le vamos, fíjense ustedes, colocando la dirección. En Santa Cruz le vamos a colocar que vive en el barrio 6 de Mayo y en la calle Florida, número 16. Ok, entonces como que no se ve mi contenido, ¿no ve? Entonces ustedes dirán, y profesor, ¿de dónde está copiando eso? De mi cabeza, me estoy inventando los datos, ¿ya? Me estoy inventando, porque bueno, pues para que yo vaya teniendo los registros. Esta es una dirección, mire. Estoy dando el lugar, estoy dando el barrio, estoy dando la calle y el número de Micaela. Su teléfono de Micaela es el 731-05412. ¿Ya? Y bueno, su fecha de ingreso, ¿a qué se refiere su fecha de ingreso a estudiar esta carrera de acá? Pues, ¿no? Cuando empezaba a estudiar, miren que si yo le doy un clic, acá me aparece un calendario, miren, y puede ustedes hacer. Por ejemplo, ustedes han empezado el 10 de agosto, ¿no? El 11 de agosto, ahí está. Esa fecha le voy a colocar. Y así yo puedo ir rellenando los demás datos. Solamente, miren, me vengo un poco, denme un ratito, voy a mover esto de mí. Ahora sí. Ya, miren, acá un poco más a la izquierda. Ok, entonces miren, recién voy un registro. Tengo que colocarle 10 hacia abajo. Listo, entonces yo lo que estoy haciendo es eso. Ya he creado base de datos, ya he creado tabla y le estoy dando las opciones de los datos. Ya, no sé si hasta acá hay alguna pregunta, alguna consulta. Adelante, los escucho. A ver, de lo que hemos hecho, ¿alguna pregunta específica? Muy bien, yo sé que tal vez para algunos de ustedes es como que muy nuevo este programa y como que decimos, no le entiendo nada, ¿no? Entonces, a ver, lo voy a cerrar, le voy a dar sí, desea guardar los cambios, sí, lo voy a cerrar todo.
Ya, bueno, yo les he dicho que el programa del AXE es para crear y manejar bases de datos. Ahora, las bases de datos es un conjunto de información sobre cualquier tema. ¿Y cómo vamos a manejar esa información? A través de tablas. ¿Por qué a través de tablas? Porque las tablas nos permiten administrar mejor la información. Entonces, ¿qué hago yo para, si yo les digo a ustedes, por ejemplo, veo más de 30 participantes, le puedo decir, no sé, a Cristian, a Claudia, que veo por acá, a Irma, o a Emeteria, o a Ivette, o a Jaime, o a Caterine, o bueno, o a María, o a Margarita, o a, justamente la acá está Micaela Arias, había sido, entonces, ok. Entonces, en fin, a cualquiera de ustedes que yo le diga, cree la base de datos tanto, le dé un nombre. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes para crear una base de datos? Si están así como yo, miren, por ejemplo, para recordarles un poco, voy a cambiar el fondo de mi escritorio. Miren. Ya ahí lo estoy cambiando. Ustedes se recordarán que toda esta imagen que se cambia es el escritorio de Windows. Estoy en Windows. Si le doy inicio, puedo ingresar a los programas. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren crear una base de datos, ¿qué hacen? Se van al Access. Miren, yo doy inicio y me voy al Access. Acá está el Access. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando ingresan al Access, acá lo primero que se hace, miren, es base de datos. Como estamos en un curso de cero que les decía yo, ustedes le dan acá donde dice base de datos en blanco. Ahí le dan un clic. Lo primero que tienen que hacer es crear una base de datos. Entonces, si le damos un clic en base de datos acá, miren en blanco, me aparece esta ventanita que yo lo muevo, lo ven ustedes, ¿verdad? Yo lo estoy moviendo para que ustedes lo identifiquen mejor. Acá que se coloca el nombre, miren, ¿qué dice acá? Nombre del archivo, o sea, nombre de tu base de datos. ¿Qué se va a llamar tu base de datos? ¿Listo? Entonces, a ver, yo le voy a colocar que mi base de datos se va a llamar Zapatito. Ok, este va a ser el nombre de mi base de datos. Lo vamos a hacer con mayúscula, miren. Ya, ese es el nombre de mi base de datos. Zapatito. Ya, entonces si yo le doy crear, miren, se va a crear ¿dónde? En documentos así suelto. Por eso es que le decía, miren que si yo le doy inicio acá en documento, ahí va a estar así libre. Pero si yo quiero guardarlo en un lugar, dentro de una carpeta, para que esté en un lugar donde yo haya elegido, pues le doy en este botón, en este sobre, miren, dice, busca una ubicación para colocar su base de datos. Entonces, si yo le doy un clic, acá me aparece esta ventanita y me dice, ¿dónde vas a colocar acá? ¿Lo vas a guardar en escritorios, en imágenes, en música, en dónde? Por defecto me aparece documento. Y acá he creado esta carpeta que dice 3 a 4 Access martes, jueves y sábado. ¿Ya? Entonces, si yo le doy ahí un clic, porque acá arriba dice documento, acá debajo dice abrirme. Entonces, obviamente ya lo creé. Y ahí está mi anterior base de datos. Miren que se llamaba Instituto Iptabol, mi base de datos, la que hice hace un momento. Acá tengo la base de datos Zapatito. Entonces, si yo le doy a aceptar, acá me sale la dirección, miren debajo. Que lo voy a guardar dentro de esa carpeta que yo creé en documentos. Si le doy crear, ahí se va a crear mi base de datos. Miren, le doy crear, ok. Y acá arriba me aparece Zapatito porque ese es el nombre de mi base de datos. Ahora, dentro de la base de datos lo que vamos a hacer es tabla. Pero esta tabla de acá, miren, no hay nada, no puedo yo trabajar. Lo puedo hacer, pero para no confundirlo, lo vamos a borrar. Entonces, les decía que lo pueden cerrar en esta X de acá, o lo pueden dar acá en tabla 1, clic derecho, cerrar. Si lo cierra, miren, queda ya sin tabla y solamente la base de datos. Y ahora acá lo que vamos a hacer es crear la tabla. Vamos a crear una tabla, porque si no, miren, no puedo hacer nada en el Access, porque solamente tengo mi base de datos con el nombre Zapatito. Ya, entonces le doy yo una pestaña crear y le tienen que dar donde dice diseño de tabla, porque van a diseñar ustedes cuántas columnas, qué nombre van a tener sus columnas y además qué tipos de datos van a rellenar. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, si le doy ahí un clic, me aparece nombre del campo y tipo de datos. Acá en nombre del campo, todo lo que ustedes rellenen en nombre del campo, cuando abran su tabla, les va a aparecer como columnas. Y los tipos de datos que elijan son los datos que van a poder rellenar.
Por ejemplo, miren, si es zapatito, se refiere a una base de datos de zapatos, ¿verdad? De zapatos. Entonces, por ejemplo, acá yo le voy a colocar nombre. Acá le voy a colocar marca, digamos, y acá le voy a colocar precio. Precio solamente. Mire, vamos a, bueno, no puedo colocarle otros datos más, ¿ya? Entonces, el nombre voy a escribir con letras, ¿verdad? Con letras. La marca voy a escribir también con letras. Pero el precio, ¿a qué se refiere? Estábamos hablando de money, de plata. Entonces acá le doy un clic y elijo ¿qué? Moneda. ¿Por qué elijo moneda? Porque voy a hablar de dinero. Ya le cambio ahí, mire. Ya, entonces, si ya yo tengo los nombres del campo y los tipos de datos, todo chévere, lo tengo que guardar mi tabla. Ya, lo tengo que guardar. Entonces le doy en archivo y le doy guardar. Y me dice acá esta ventanita, miren, yo lo muevo, me dice, ¿cuál va a ser tu nombre de la tabla? Le voy a colocar zapato. Zapato 1. Ese es el nombre de mi tabla. Entonces yo le doy a aceptar y me dice esta ventana, ¿quiere que se lo cuente los datos que va a colocar en su tabla? ¿Sí o no? Le damos sí. Y acá me aparece ya dentro de los objetos zapato 1. Yo le puedo dar un clic, presionar Enter y se va a abrir, o le puedo dar doble clic, repito, o sea, tengo que abrir la tabla. O le voy a dar clic derecho a abrir y se abre, miren, con las columnas de nombre, de marca y de precio. Y lo bonito es que acá en precio de esta versión del Office 2019 aparece con bolivianos, miren. Si ustedes tienen en casa el Office 2010, le va a aparecer euro ahí. ¿Cómo pueden hacer para cambiarlo? Tendrían que actualizarlo el Office al 2019 o al 2016. Entonces, ¿qué nombre voy a colocar acá? A ver, alguien que me dé una sugerencia. A ver, ¿qué iría acá en nombre? Porque les recuerdo que los datos se tienen que rellenar de acuerdo al nombre de la tabla y de acuerdo al nombre de la base de datos. Entonces, mi base de datos se llama Zapatito y mi tabla se llama Zapato 1. Entonces, ¿qué le voy a colocar acá? ¿Qué nombre iría? A ver, alguien que me dé alguna sugerencia por el micrófono o por el chat, los escucho. Adelante, Irma, lo escuchamos. Adelante, adelante. Active su micrófono, Irma, y adelante, adelante, adelante. Ramarín. ¿El nombre es Ramarín? Sí. Ya, ¿qué marca sería de ese zapato Ramarín? Por eso, Ramarín. Ramarín sería la marca entonces. ¿Y el Sí. nombre? Hoy. ¿Ramarín también el nombre que se le viene o hay un nombre específico? No sé, por ejemplo, sería Marca Ramarín, nombre sería botas, no sé. Botas, ok. Botas, muy bien. ¿Cuánto vale sus botas, Ramarín? Digamos 400 bolivianos. Ya 400, muy bien. Entonces, mire, yo le doy acá un clic y le voy a colocar pues 400, mire. Entonces, usted me entendió y me imagino que los demás me están entendiendo la idea, ¿ya? Entonces, yo estoy colocando un nombre de unos zapatos y unos calzados, estoy colocando la marca y estoy colocando el precio. Mire. Obviamente no puedo colocar acá nombre de personas, ¿no? Porque la base, la tabla se llama zapato y la base de datos se llama zapatito. Y esto de acá lo estamos haciendo como ejemplo, como ejemplo. ¿Qué estamos haciendo? Creando base de datos y haciendo y rellenando tabla. Nada más. O sea, esta parte de acá de su práctico 1, miren, de su práctico 1 que dice crear una base de datos, pues ya el nombre es irrelevante, ¿no? O sea, podemos crear con cualquier nombre. Y con las tablas tantos, dice acá, ¿no? Inclusive acá, miren, donde yo se los estoy pasando esta información a su, ya lo tienen ustedes ahí se los he pasado al grupo y está en la plataforma. Ya les he colocado yo acá los tipos de datos, miren. Ya les estoy colocando. Ustedes lo guardan con el nombre de estudiante su tabla y rellenan cuánto. Ahora, ¿cómo vamos a hacer si ya hasta acá ustedes le han entendido la idea? Lo voy a cerrar y me dice, ¿desea guardar los cambios? Sí.
¿Y por qué se cierra? Porque ya está guardado todo, pues. Por eso se cierra. Ahora, ¿cómo hago para abrir mi trabajo, para ver si he hecho bien o he hecho mal? Le doy pues inicio, miren, ¿y dónde me voy acá? A documentos. ¿Por qué? Porque ahí lo he guardado mi trabajo, miren ustedes. Y acá dice esta carpeta 3 a 4 Access, martes, jueves y sábado. Lo abro y ahí tengo mi base de datos, Instituto Itabol y Zapatito. ¿Ya? Entonces, si yo le doy en Instituto Itabol clic derecho a abrir o doble clic izquierdo, yo lo puedo abrir. Miren acá, ¿qué estoy abriendo? Mi trabajo. Se abre y acá, bueno, si me aparece esta opción de advertencia de seguridad, le damos en habilitar contenido y acá tengo mi tabla estudiante. Si yo lo abro la tabla estudiante, acá me aparece todos los datos. ¿Y yo qué hago? Relleno nombres. ¿De qué estoy rellenando acá? De estudiantes, sus apellidos, la carrera que están estudiando, la edad que tienen, dónde vive, su teléfono y cuándo empezaron a estudiar, cuál es su fecha de ingreso. Por ejemplo, a ustedes, si yo les preguntara cuál es su fecha de ingreso al instituto, esta es su fecha de ingreso, el 11 de agosto. Esa fecha hemos empezado las clases, ¿verdad? El martes 8 de agosto. Entonces, a eso me refiero con esto. Ahora, acá, miren, ya yo he hecho uno. Ya yo he creado la práctica 1, que es Instituto Itabol. Lo voy a cerrar mi tabla, miren acá. Y he creado la base de datos estudiantes. Ahora, ¿qué me dice más acá? Fíjense, me dice crear la base o también la tabla docente. Tengo que hacer la tabla docente con nombre, apellidos, dirección, teléfono y procedencia. Entonces, ¿qué hago acá para crear una tabla? Si ya estoy dentro de la base de datos, pues le doy en crear y le doy diseño de tabla. Acá. Y me aparece, mire, el nombre del campo y los tipos de datos. Y ahí tengo que rellenarlo y guardarlo, ¿ya? En lo que es mi trabajo. Sí, Mirko, me pregunta usted si las prácticas hay que hacerlo tal y como está. Claro que sí, hay que hacerlo así. Solamente que ya los datos, por ejemplo acá, mire, le abro la tabla estudiante, acá los datos que ustedes van a rellenar, pues se van a inventar. Ya, se van a inventar. A ver, aprovechando, por favor, les voy a pedir a todos, vamos a tomar la asistencia. Bueno, váyanlo colocando su nombre completo y la palabra presente en el chat, pero también me gustaría que acá en su nombre, por favor, por ejemplo, Guara Riveros está bien. Daily, creo que están todos con su nombre, ¿no? Su nombre y apellido. No sé si alguien, a ver, denme un segundo, voy a sacar una foto acá a los participantes. Ya, necesito ya tener esa evidencia de fotos con ustedes, listo, de todo lo que están asistiendo y todo ese detalle, ¿no? Que me están exigiendo ahí en dirección para poder presentar. A ver, vamos a irnos acá y vamos a crear asistencia. Muy bien, acá vamos a colocarle asistencia. Ya tengo uno por acá. Vamos a ver de los demás. Vamos a bajar a lo último, a ver hasta dónde se me guarda esto. Ya, muy bien, excelentemente. Acá vamos siguiendo guardando las asistencias, ¿no? Muy bien. Ok, muy bien. No sé si alguien, por favor, o todos los que puedan encender su cámara, por favor, para tomar algunas capturas también. Ya necesito fotos de ustedes. Todas estas clases a futuro lo vamos a tomar así, ¿ya? Me están pidiendo evidencia de las clases. Así que, por favor, los que puedan activar su cámara, háganlo. Ya, váyanlo colocando ahí actívenlo su cámara, por favor. Ya, vamos a sacar a estos participantes desde Rocío hasta Juliana primero. A ver, nos vamos a pasarnos.
Ya, a ver acá, 1, 2, 3, vamos a capturar esto. Muy bien, ahí vamos. Y ahora vamos a pasar al segundo bloque. Ok, por acá también estamos. Muy bien, agradecidos por colaborarme ahí con el tema de encender un rato su cámara ya para tomar las evidencias correspondientes de su participación. ¿Ya? Muy bien, sí es entendible. Ok. A ver, entonces, sí, ya están colocando por acá sus nombres, correcto. Les voy a encargar, por favor, a todos que todas las clases que vienen de acá en adelante, ingresen con su nombre completo, ¿ya? Entonces, ingresan con su nombre completo y así yo voy a sacar durante la clase foto a todo lo que es sus nombres. Ya me están, como les digo, pidiendo ese No me para acuerdo, tío. de esa manera pueda constatarse la participación en la Cámara. clase. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a ver. Ya tenemos, a ver, les recuerdo a todos ustedes ahí, vamos a ver que quede también esto en la grabación, todos ustedes como participantes. Ok, ahí está, muy bien, suficiente, ok, gracias. Entonces, ya hemos hecho esta parte de acá de la práctica número 1, fíjense ustedes, esta parte de acá. Ya hemos creado la base de datos Instituto Itabol, hemos hecho la tabla estudiantes y hemos hecho, bueno, estamos haciendo acá, miren, la tabla docentes, acá, miren, ahí. Entonces, rápidamente en estos minutos que quedan, miren, yo le coloco nombre, apellido paterno, apellido materno, dirección, teléfono, ya, teléfono. Y le voy a colocar procedencia. Entonces acá yo solamente cambio la dirección, miren, a texto largo, el teléfono a número y lo guardo mi tabla. Entonces usted tiene que estar al tanto de que su nombre del campo y su tipo de datos tengan la misma dirección, le dan guardar, pueden presionar control G, igual funciona, y le colocamos docentes. Al colocarle el nombre de la tabla, miren ustedes, le dan aceptar y le dice, ¿quiere que se los cuente los datos? Sí. Y me aparece, miren, docentes acá también. Si yo lo abro, ahí está, miren, nombre, el apellido paterno, el apellido materno, la dirección, el teléfono y la procedencia. Entonces ustedes acá van a llenar 20 datos, nombre de sus profesores que hayan tenido, qué sé yo, desde el colegio, la universidad, talleres, institutos, lo que sea, pueden colocar ahí sus nombres. Si no saben su dirección, se inventan el teléfono también y la procedencia. ¿Ya? O sea, ya hemos estructurado nosotros todo. Solamente ya el rellenar los datos ya lo van a hacer ustedes en casa. Y en base a todo lo que estamos haciendo, yo les voy a pedir solamente un examen igual. Obviamente yo se los voy a pasar el examen, todo aquello, para que ustedes suban a la plataforma. Ya, entonces, la otra clase, ¿qué día nos toca? El martes, vamos a hacer el práctico 2, miren, que es nuevamente vamos a repetir cómo crear una base de datos y vamos a crear una tabla, miren. Pero ya la tabla va con más columnas y más registros también. Y así vamos a seguir, miren, el práctico 3 es volver a crear otra base de datos y tabla. O sea, vamos a dominar bien, vamos a repasar, vamos a practicar para que ustedes le vayan entendiendo. Listo, no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta por ahí, adelante, los escucho. Ya, a ver, me preguntan las prácticas, a ver, las prácticas que ven acá ustedes, esta práctica 1 y esta práctica 2 y todas las prácticas que vamos a hacer, lo tienen que hacer ustedes acá en Access, pues, en Access.
No lo tienen que hacer así igualito que acá. No. Esto de acá que yo les estoy pasando es para decirle así se hacen las prácticas. ¿Listo? Entonces, todo lo que dice acá, miren, dice crear una base de datos. Eso hemos hecho acá, miren, Instituto Itabol. ¿Ok? ¿Qué más dice? Crear con las tablas estudiante y con la tabla docente. Eso estamos haciendo. Miren, aquí está la tabla estudiante y está la tabla, miren, tabla estudiante y está la tabla docente. Eso hemos hecho. O sea, ya hemos hecho nuestro práctico 1. Así lo tienen que hacer ustedes en casa, en el programa del Access. No lo tienen que hacer ni en el Word, ni en PDF, ni nada de eso. En Access. En Access tienen que hacer todo esto práctico que ven acá. Este práctico 1 ya lo hemos hecho, miren. Hemos creado la base de datos Instituto Itabol con las tablas estudiantes y con las tablas docentes. Solamente rellenar los registros, ya eso va por parte de ustedes, pues. Yo le digo, miren, acá estoy en la tabla docente, por ejemplo, voy a cerrarlo, en realidad las dos tablas. Miren, voy a abrir solo docente. Ahí está, docente. Entonces acá van a colocar nombre de algún profesor. Yo, por ejemplo, me acuerdo del licenciado Ademar. ¿Ya? Pérez. Cabello, por ejemplo. ¿Ya? Un docente de la universidad. La dirección, no me acuerdo dónde vivía, pero bueno, ahí ya le puedo inventar, el teléfono también y la procedencia. ¿Y yo qué estoy haciendo? Rellenando los registros, miren, los registros que me pide acá. Me pide acá también otro registro, para la tabla tanto y para la tabla tanto, me dice. ¿Listo? Entonces, eso lo tienen que hacer en el programa del Access. ¿Listo? Para todos ahí que me están preguntando, ¿y dónde y cómo saco yo o dónde hago el trabajo? En Access, en el programa del Access. Miren, lo que ven en pantalla es el práctico 1. ¿Por qué? Porque el práctico 1 dice crear la base de datos Instituto Itabol con la tabla estudiante y con la tabla docente. Y ya lo tenemos hecho ya. Vamos a hacer el día martes el práctico 2. ¿Listo? Cuídense mucho, que tengan un bonito fin de semana, vayan practicando el Access y si lo han hecho las bases de datos, vayan rellenando los registros. ¿Ya? Y no se olviden que el examen del PowerPoint tienen plazo hasta el día martes igual, hasta las 11:59 de la noche. ¿Ya? Cuídense mucho, nos vemos, chao, chao.